Amigos, muy buenas tardes. Esto es Trazando la Plomada y estamos en el horario que precisamente es un horario de 2 a 3, un horario separado para Dios, un horario donde tú puedes escuchar lo que Dios dice a través de la Escritura. Queremos contextualizar la Escritura, tratamos de que la palabra de Dios sea práctica para todos, no solamente el conocimiento del texto, del versículo, y de la información bíblica, sino también de lo que Dios tiene para decirnos ahora, en este tiempo. Hola César, hola amigo Jorgito, ¿qué tal? ¿Cómo lo han pasado esta semana? Hola George, gracias a Dios bien, mojaditos con toda esa lluvia, pero qué Bien. bueno, la verdad que qué bueno porque la lluvia siempre es saludable, ¿no? Ahora también yo creo que es bueno por el hecho de que esta lluvia que por lo menos para la zona de Lima no ha sido tan fuerte como para el norte, pero ha sacado a la luz cosas que creo que son importantes, ¿no? Todas las casas tienen filtraciones, entonces quiere decir que, entre ellas la mía, entonces quiere decir de que esta es una alerta para hoy, Sí, que te comenzar esté a ver, previniendo de que puede haber lluvias más fuertes, así que de una vez aprovecha, ya sabes por dónde son las filtraciones y empieza a sellar tus huequitos y esas cosas, ¿no? ujú. Y les cuento que no sé si les ha pasado a ustedes, pero es increíble, he ido al banco, no voy a decir cuál, porque como dice Jorge, como no pagan, no hay que Tienes que hacer. pagar primero. Ah, está bueno eso. Ya, pero he ido al banco, he ido a un supermercados también a comprar. Oye, todos con baldecitos ¿Qué? con las goteras, ¿ah? Bancos de primer ¿Así? orden, supermercado de primer orden, con las luces apagadas porque seguramente estaba cayendo agua por el techo y podía ser Por un el corte. zócate, por el zócate cae agua, por el zócate. Entonces, por lo menos Lima, yo no digo el norte porque el norte pues ya tiene experiencias con lo del niño, ¿no? Pero sí digo Lima que es una ciudad de techos planos, pues estamos siendo prevenidos y sería bueno que todos tomemos esto como una alerta. ¿Sabes qué? Va a venir lluvias y van a venir lluvias y Y lluvias de aquí en fuertes, adelante. ¿sí? Entonces, no, y yo creo que debemos ser agradecidos a Dios porque este ciclón que es el que ha producido, estaba en el mar, que ha producido todo este tema en el clima, y en lugar de venir hacia la costa peruana, que era lo que temían las personas de Senami, se ha ido hacia el Ujú. otro lado, ¿no? Entonces se ha Sí, alejado y gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias que Dios es bueno para con nosotros. ¿Sí? bueno, te cuento que en la iglesia el grupo de oración estaba orando para que el Señor lo lance al fondo, pues, ¿no? Y justo el de Senado dijo que se había ido al oeste, o sea, quiere decir al fondo del mar, pues, ¿no? Más adentro, más adentro. Sí, sí, sí. Y se ha ido desapareciendo, mira que... Ahora hay que orar por los japoneses para que no les llegue a los japoneses, ¿no? Porque están al otro lado. Mm. Sí, pues, No, lo que nosotros estábamos orando era de que se quedara jugando en el centro. O sea, mira, que juegue ahí, no hay problema. En el centro no tiene problema porque lo que va a llegar a las costas es mínimo a comparación si se acerca más, ¿no? Así es. Porque al fin y al cabo sabemos que hay ciertas cosas que tienen que suceder con el propósito de reciclaje, ¿no? O sea, el Ya. mundo se recicla solo, ¿no? Entonces, por eso que hay ciertas cosas que deben suceder, ¿no? Como por ejemplo las placas teutónicas tienen necesidad de movilizarse, porque si Fuerte. no se movilizan, exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo sale la energía que acumula en esos lugares? Y yo le digo, Señor, Padre, pequeños temblorcitos, Padre, pequeños temblorcitos Uy, en donde verdaderamente ayude a que esa energía de una u otra manera pueda prácticamente irse liberando, más no pues una un liberación remesón. de tal magnitud que verdaderamente pues destruya todo lo que esté encima, ¿no? estamos en Verdaderamente. línea, estamos orando así con mi esposa. Señor, produce varios temblores, no importa, pero chiquitos. Ya nos Sí, acostumbraremos a temblar así, pero que no venga uno grande que haga tanto daño en nuestro país, ¿no? La verdad que Dios es bueno y Dios está bendiciendo a Perú en medio de todas estas circunstancias. Sí, Tenemos que reconocerle y dar gloria a Dios. En medio de todas las crisis, en medio de todas las circunstancias complicadas, como que el Perú fuera como un foquito de luz por ahí en medio de toda Sudamérica, ¿no? Trayendo ejemplo. Y no podemos decir, pues, que la cultura peruana en general, pues, ¿cómo puedo decir? Es muy agradable a los ojos de Dios. Realmente somos gente llena
de creencias y cosas que son opuestas a Dios, pero yo estimo, no sé qué piensan ustedes, que debe haber una iglesia que está de rodillas, realmente temiendo a Dios, ¿no? Y confiando, intercediendo, porque si Dios estuvo a punto de perdonar a Sodoma y Gomorra por la intercesión de un hombre que fue Abraham. Sí, Jorge. Hablando de eso, fíjate, estaba meditando en eso cuando Abraham comienza a preguntarle a Dios, le dice, Señor, y si hay 50, si hay 20, ahí va bajando, ¿no? Pero ¿de qué estaba hablando? De destrucción estaba hablando. Ese era el tema, de destrucción. Pero al final dice, y si hubiera, bueno, ya si hubiera uno tampoco, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que en medida que haya hijos de Dios en un lugar, Dios los va a poner a salvo, si es que fuera el caso, o Dios va a proteger, si es que hay muchos, va a proteger el lugar por esa gente que ama a Dios y por esa gente que tiene a Dios presente en su vida. Y que yo sepa, la mayoría de creyentes está acá en Lima. La mayoría de creyentes está acá en Lima. Mira, en esa línea, temprano que estaba buscando el rostro de Dios, me hizo acordar algo el Señor, justamente en lo que tú estás diciendo, perdona que te corte, y es que cuando vino el juicio sobre Egipto, ¿se acuerdan ustedes? Que caían las diferentes plagas, y la Biblia dice que los israelitas que estaban en Egipto de esclavos, a ellos no le llegaban las plagas. Interesante. O sea, ellos estaban en un lugar X, no me acuerdo el sitio, eso dice la Biblia, en Génesis creo que es, y dice que caían los juicios y todo eso, y no caía sobre el pueblo de Dios. Entonces, bueno, no es la primera vez que Dios actúa de esa manera, ¿no? Puede haber turbulencia. Bueno, hay una palabra que Dios dice, ¿no? En el mundo, si tú estás en el sistema del mundo vas a tener aflicción, pero si estás en mí vas a tener paz. Y uno se pregunta, ¿y cómo? Bueno, es que Dios se las arregla para traer paz a su pueblo en medio de un mundo convulsionado, ¿no? Bueno, ese es el poder de Dios, ¿no? Y no es que Dios te saca del escenario donde está viendo el mundo convulsionado. Lo que pasa es que en medio de ese mundo convulsionado, Dios te da paz. O sea, que es lo mismo que sucedía con el pueblo judío. O sea, el pueblo judío estaba en Egipto y Egipto estaba pasando las 10 plagas, pero el pueblo judío estaba ahí en Egipto, estaba metido en Egipto, pero Dios guardó a Egipto. Es lo mismo que sucedió en la guerra de 6 días con Israel. O sea, imagínate cientos de miles de gente que estaba en contra de Israel, y de repente un grupito de personas empezó a combatir tremendamente y cayeron prácticamente varias naciones que se habían unido contra Israel. O sea, esas son las formas en las cuales Dios en su inmensa misericordia actúa, ¿no? O sea, Dios no nos ha desamparado, tampoco nos desamparará. La Biblia dice claramente que el Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin del mundo. Y quien hace todo aquello en la cual Dios ha comisionado y Jesús ha comisionado es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si nosotros tenemos esa relación íntima con Él, pues Él nos va a dar las estrategias necesarias para poder salir airoso en medio de estos escenarios en los cuales están convulsionados. Porque hay escenarios convulsionados. Por ejemplo, en el norte ahorita. En el norte la situación está tan caótica porque por todo lugar hay agua. O sea, yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando fui a predicar al norte, cuando había ya el norte secado todas las aguas que había sucedido con la corriente del Niño, el norte estaba lleno de ranas, o sea, todas las calles apestaban, porque había crecido tremenda cantidad de insectos y de animales y de ranas que verdaderamente era increíble ver. Esto parecía un pantano, pero no, era el norte. Era Trujillo, era Chiclayo, pero con todo el agua y con todo ello, habían crecido ranas en el lugar y apestaba tremendo, porque imagínense, montones de ranas estaban siendo matadas y aparte de eso, el zancudo y todo ello, ¿no? Entonces, verdaderamente, en medio de esas circunstancias tan difíciles en las cuales estuvo viviendo en ese tiempo y ahora también, tanto Chiclayo como Trujillo, Dios dio gracia al pueblo allá, Dios dio gracia a la iglesia, Dios dio gracia a los hermanos y a las hermanas para poder salir airosos. Lo triste de toda esta situación es que a veces no se aprende, pues,
porque se sabe claramente que debemos de cambiar y debemos de cambiar de lugar, porque sabemos de que ahí siempre va a haber, digamos, fuga de agua, y lo que encontramos es que siempre se paran quedando en el lugar, siempre siguen en el mismo lugar, ¿no? A Pero es lo propósito, mismo que sucede, por ejemplo, allá en Chosica, igualito. O sea, dice, oiga, pero en esa quebrada siempre cae agua, pero siempre están en esa quebrada. O sea, a propósito, en Egipto creo que una de las plagas era de ranas, me parece, algo así, ¿no? Sí, sí. Que La no sé si multiplicación. tendrá alguna relación con eso, pero bueno. Estoy recordando algo que el Señor, una vez estaba yo en una situación bien difícil y yo oraba, ¿no? Y le decía, Señor, que esto parece una tormenta y qué sé yo, qué sé cuánto, y escucho la voz de Dios que me dice, bueno, dime qué quieres. ¿Quieres que pare la tormenta o quieres que te enseñe a atravesar la tormenta? Y yo sentí que Dios me estaba probando, a ver qué le respondo, a ver si estaba preparado para seguir adelante, ¿no? En el crecimiento. Así que le dije, no, Señor, no pares la tormenta, enséñame a caminar en medio y a través de la tormenta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos hablando. No es un asunto que todo esté calmo, etcétera, sino es que la verdad es que Dios necesita, dice que un ejército para esto, ¿no? Es una lucha, es una batalla campal. Entonces, los soldados pues no pueden ser niñitas que quieren que todo esté tranquilo y todo esté bien, ¿no? Tenemos que aprender Claro. justamente en el poder de su palabra, en el poder de Dios. Tenemos que aprender a pelear, a guerrear y a vencer, ¿no? Porque dice de victoria en victoria, de gloria en gloria, ¿no? Por eso también podemos nosotros observar cuando el pueblo judío, Dios lo sacó de Egipto. Imagínense, Dios sacó al pueblo judío de Egipto rico, porque toda la gente de Egipto empezó a darle joyas, empezó a darle riqueza, y el pueblo judío salió de Egipto con riqueza, pero salió con una riqueza externa de materiales externos, pero no salió con una riqueza interna en donde le darían la capacidad de poder solventar o solucionar los problemas que iban a encontrar yendo a la tierra prometida. Claro, todo Y lo ahí contrario. encontramos sus quejas, dice que se quejaban y añoraban, dice, ay, el puerro, la cebollita y esas cosas que comíamos en Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estaban comiendo maná. Qué loco, O sea, qué loco. no Después de habían, todo no lo que han habían visto de Dios. aprendido, no habían aprendido, digamos, a desarrollar carácter para poder solucionar esa clase de situaciones, no ya en un pueblo, no, en un desierto, ¿no? O sea, y Jorge, te eso es lo que cortamos. nosotros tenemos Quería que decir entender. algo. Todo tiene una razón. Sí, el- cuando la Biblia habla de reino de los cielos, no nos olvidemos que también al otro lado hay un reino de las tinieblas. Ahora, pasa muy poco que un reino con el que está a su lado saben convivir, pero este reino de los cielos con el reino de las tinieblas nunca van a poder convivir bien. No, O pues, sea, van a estar desde un principio en lucha, en pelea. Y yo no sé quién nos ha dicho que venir a la iglesia de Cristo, ser parte de la iglesia de Cristo, ser ciudadano del reino, no la vamos a tener toda fácil, ¿no? O sea, Jesucristo es el Señor, el león de la tribu de Judá, el que lleva la bandera, ¿no? Etcétera. Y entonces, por lo tanto, yo cuando me convierto pienso que he venido por fin donde me van a tratar muy bien, ¿no? ¿Cómo está, señora Aranguri? Pase por acá, usted es el siervo de Dios, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no sabemos que el Señor nos ha llamado a una lucha, y sí es cierto que de repente, de parte externa, las iglesias nos van a tratar con mucho cariño, como decía Jorgito, cuando a veces visitamos las iglesias del interior, nos tratan con mucho cariño, claro, las iglesias, pero el enemigo no nos va a tratar con cariño, algo va a hacer para que no la pasemos tan bien, y más bien debemos estar alertas, ¿no? Con cómo se va, o cómo se puede, o cómo se va a mover el enemigo para que no nos sorprenda. no. Porque de lucha a lucha sí va a haber, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan las regiones celestes, dice la Biblia. Entonces,
En medida que nosotros nos involucremos más con la iglesia, nos vamos a chocar con enemigos más fuertes, ¿no? Con seres espirituales más violentos, más guerreros, más malos. Pero, como dijo Jorge, pero con nosotros es el Espíritu Santo, nunca nos va a abandonar. La Biblia dice eso, ¿no? Que el Espíritu estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, o sea, no nos va a dejar solos. Depende, está como nosotros escudriñamos la Escritura y sabemos también que es real la lucha espiritual, porque la victoria ya la tenemos, ¿no? De victoria en victoria, esa es la vida del cristiano. Bueno, uno de los nombres del Señor es Jehová de los ejércitos. Después él dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, y la armadura es la armadura de un soldado. Después habla de que, como dice el Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Todas esas frases, y está buscando acá en Timoteo, me parece que acá está en Timoteo, pues dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí está. Sufre penalidades. Y acá nos da tres aspectos a tomar en cuenta. Dice, ninguno que milita, ya está hablando de milicia, está hablando de guerra, estoy en guerra. 2. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, cuida tu vida, ¿no? Porque si eres soldado, pues dedícate a la milicia y no te dediques a parrandear por ahí. Después dice, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces permanece en integridad, permanece en la verdad, no hagas trampas en tu vida. Y por último dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Para los que nos están escuchando ahora y quieren revisar esto en más detalle, según de Timoteo, capítulo 2, versos del 3 hasta el 7, porque después dice, considéralo, sí. ¿Sabes qué? Y sobre esa base podemos hablar del amor y el temor de Dios, porque el temor de Dios cumple esas tres funciones en las cuales de Timoteo nos está hablando, ¿no? Y lo interesante es de que nosotros estamos viviendo con un ejército de heridos. O sea, si uno va a una iglesia y empieza a observar a la iglesia, no fluye como debiera, teniendo todos los recursos que la palabra de Dios nos dice y teniendo la presencia del Espíritu Santo, pero nosotros contristamos al Espíritu Santo por motivo de que no estamos limpiándonos continuamente de cualquier cosa que hayamos hecho o que estamos haciendo, y por eso que tenemos un ejército herido. Y este ejército herido, sabemos de que si lo vas a llevar a la guerra o lo vas a llevar a una confrontación, pues tienes que llevarlo a ciertas confrontaciones, porque otras confrontaciones los matan, porque otras confrontaciones requieren de que este ejército esté sano, vigoroso, fuerte, no herido, porque simplemente el estar herido ya le quita todas las capacidades necesarias para poder cumplir con ese llamado en el cual Dios le ha puesto. Entonces, pero ese fuerte y vigoroso, pastor, ese fuerte y vigoroso, no estamos hablando de físicamente, ¿no es cierto? Estamos hablando en su interior, su identidad clara, sus convicciones, claro, saber que Dios le ama, esas cosas, pues, ¿no? Esa situación de mantenerse limpio en el mundo espiritual. O sea, se supone que la Biblia dice que nosotros debemos de, digamos, sin santidad es imposible mirar a Dios. O sea, yo quiero mirar a Dios, yo quiero estar mirando a mi Padre, pero para que yo pueda mirar a mi Padre, Dios me dice que tienes que ser santo, si no te mato, porque es lo mismo que sucedía cuando Moisés, Señor, muéstrame tu rostro, y el Señor dijo, no, si vieras mi rostro estarías muerto. Te voy a hacer mirar mi gloria. Así que le hizo mirar la gloria nada más. Y cuando Moisés vio la gloria de Dios, dice que se le impregnó en el rostro. Y Moisés no se dio cuenta. Fue cuando él bajó y llegó al pueblo judío. Dice que los judíos se quedaron mirándolo porque su rostro estaba refulgente. Y esa era la manifestación de haber estado en la presencia de Dios. O sea, si nosotros estamos en la presencia de Dios, pues de hecho que Dios nos sana, nos restaura y nos aviva. Eso es clarísimo. O sea, nada corrupto, nada enfermo puede estar en la presencia de Dios, porque al toque, sencillamente Dios lo sana, por causa de que Él es santo, por causa de que Él es sano, Él prácticamente es poder. Entonces, la idea es que
¿Por qué la iglesia no está teniendo esa clase de manifestaciones prodigiosas? Porque no está buscando el rostro de Dios como debieran. Porque no están buscando al Señor como si fuera su último día de vida aquí en la tierra. O sea, ¿cómo podríamos decir? Hay algunos autores que dicen, no, Señor, Señor, si tú no estás conmigo, yo me muero. ¿Qué tal expresión, no? Si tú no estás conmigo, yo me muero. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho eso por causa de que anhelamos, buscamos, añoramos la presencia de Dios? Es lo que hacía Moody, es lo que hacía Finney. Estos hombres se metían a un lugar solitario y empezaban a gritar y decían, Dios, Dios, si tú no estás conmigo, me muero, me muero. Tremendo. Yo quiero eso, yo quiero eso. George. Sí, hablando sobre la guerra espiritual, ¿no? En Romanos 8 propone que en ese ámbito de lucha, en ese ámbito de guerra espiritual, a la que Dios nos ha llamado, y consciente de que en el otro lado hay potestades, hay gobernadores de tinieblas, hay principados, potestades y gente que todo el tiempo espíritus que todo el tiempo quieren hacer maldades, ¿no? Sabiendo eso, entonces Romanos 8 nos propone que vivamos en el espíritu, la vida en el espíritu, porque dice, si tú vas a vivir en la carne, o sea, en tus experiencias y en tus fuerzas, vas a morir, no puedes, porque el Señor nos ha llamado a una vida en el espíritu, y con la vida en el espíritu, ya que están topando santidad, ¿no? La santidad no viene solamente porque yo quiero ser santo o yo quiero ser limpio, no, viene por una relación con Dios Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, según la Escritura, ¿no? O sea, el hecho de que yo quiera hacer algo bueno o haga algo bueno, es indudable que es porque te estás relacionando con el Espíritu Santo. Si es así, entonces vas a entrar a la guerra y no te va a dañar, porque está contigo el león de la tribu de Judá o el Señor de los ejércitos que va a estar acompañándote a pasar el momento difícil, ¿no? Oye, Jorge, que la verdad me quedé pensando ese verso que has referido, dice, porque Dios produce, y esa palabra, Él la produce. No hay ser humano que la produce. Produce, y produce dos cosas, que quieras y que hagas. No solamente que hagas, porque estamos tan acostumbrados a decir, sí, porque yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, pero acá Dios está diciendo que no solamente tiene que ver con lo que hagas, sino que con lo que quieras hacer. Entonces dice, Dios produce en nosotros el querer, el hacer, para cumplir con su buena voluntad. Entonces, no hay forma. Por ejemplo, lo que estaba diciendo ahorita Jorge, no, yo quiero eso, ¿no? Ese deseo de querer, eso que tenían los siervos antes, es un deseo que viene del Espíritu Santo. Habla bien de él porque se nota que está buscando a Dios, y el que busca a Dios, pues Dios le va a poner ese deseo. Sí. Porque no es un deseo de una persona. O sea, nuestra naturaleza no quiere Dios. No, en la naturaleza humana no quiere. No. Pero cuando uno empieza, de un momento a otro, uno empieza a querer la cosa de Dios, es porque en ese estar relacionándome con Dios, Dios te imparte lo de Él. Y de repente, quiero más, como estaba hablando Jorge, ¿no? O sea, yo lo veo y digo, ¿qué pasa con mi compadre? Claro, que está buscando a Dios, pues, ¿no? Está buscando a Dios y el Señor ya comenzó a poner yo voy a poner en tu corazón que me busques más, porque lo que de repente el Señor le va a encomendar algo y entonces lo está preparando. Y eso, pero eso no solamente para Jorge, es para todos los que están escuchando el programa, es para todos. No hay personas especiales en esto, es que tú lo busques nada más. En un momento Dios va a poner eso en tu corazón y tú vas a querer cada vez más de Dios y más de Dios y más de Dios. Bueno, hermanos, ya se venció la primera media hora. Vamos a tomar un receso y regresamos con los amigos oyentes y los que nos estén escuchando y viendo también en YouTube. No se olviden, en YouTube, Trazando la Programa, no solamente nos escuchan, sino nos ven para que puedan deleitarse ante esta presencia hermosa de
varones, tremendo, si me voy a poner de costado. afeitar. ¿No? Si nos quieren conocer, entre a YouTube, Trazando la Plomada. Ahí no solamente nos escuchan, sino nos ven. Bien, estamos regresando en unos minutos. Gracias. Y ya estamos de regreso, amigos. Somos los mismos. Jorge Miranda, César Biel y Jorge Aranguri. Estamos en Trazando la Plomada para los que recién están sintonizando el programa. Esto es Pacífico Radio, 640 AM de Lima para todo el mundo. También queremos redundar diciendo que en YouTube tenemos un canal donde puedes entrar y vas a escuchar no solamente este programa último, sino que tendrás la oportunidad de escuchar unos, a ver, de 2 años, ¿no? Un poco más de 2 años, y puedes buscar el título que tú estás necesitando, porque de repente este tema no lo necesitas, no entras y dices, no, esto, yo quiero algo, otra cosa, busca ahí, tienes, bueno, más de 100 creo, grabaciones, y vas a encontrar alguna que se puede dar para el momento que estás viviendo, y podemos así de esta manera bendecirte, y también nos pueden bendecir ustedes poniendo ahí, hola César, hola Jorge, ¿cómo están? He estado escuchando el programa, me bendijo, etcétera, que nos va a ayudar mucho y nos va a alentar mucho, ¿no? Sí, no sean tímidos, escriban. Así es. Sí, Bien, hacerles estuvimos- recordar de que lo que estamos nosotros dialogando en la primera media hora está sustentado en Romanos capítulo 8, porque si usted lee Romanos capítulo 8, está hablando de lo que es el conflicto del mundo espiritual y también de la situación de la carne, y estamos nosotros poniendo ejemplos, situaciones que verdaderamente deberíamos nosotros reflexionar continuamente para así aprender el vivir en el espíritu, ¿no? Porque como hemos dicho al terminar la primera media hora, el vivir en el Espíritu es la situación, o sea, vivir en el Espíritu Santo es la situación de victoria. Ahí tenemos victoria en todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir en estos escenarios en los cuales nos ha tocado. Porque no nos olvidemos, son escenarios de muchos cambios, son escenarios de mucho movimiento, son escenarios en donde verdaderamente lo estable, lo seguro ya no está. Por consiguiente, necesitas tener algo seguro y estable, no afuera, sino dentro de ti. Y el único que te puede dar esa seguridad estable, esa seguridad verdadera, es el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Y es el que te va a dar la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento que requieres para poder darle soluciones a las diferentes cosas que necesitas solucionar ahora en este cambio tan voluble y tan cambiante en la cual nos ha tocado vivir. Por eso que continuamente nosotros aquí en el programa te estamos llevando a una reflexión. Vive con el Espíritu Santo, muévete con el Espíritu Santo. Así como dice la Biblia, si habéis recibido el Espíritu de Dios, andad en él. Y este andar en él es importantísimo. Tiene que ver con la vida o la muerte. De lo que leímos el sábado pasado de Romanos 8, me quedé con el verso 8 y quisiera leer este verso porque me llamó la atención y dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Fíjense, todo lo que estamos hablando necesitamos a Dios de nuestro lado, es decir, agradar a Dios en nuestra vida, en nuestro anhelo, pero dice que si estás en la carne no puedes agradar a Dios. Ahora de repente, por ahí alguien puede decir, sí, pero yo recibí el Espíritu Santo, así que yo no estoy en la carne, estoy en el Espíritu. Bueno, déjame decirte que para estar en la carne o estar en el Espíritu no tiene que ver con lo que tienes, sino en qué vives, en qué caminas. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 3, ¿ya? De manera que yo, hermanos, dice, no pude hablarles a ustedes como espirituales. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Primero le dice hermanos, entonces quiere decir que son creyentes. Y después le dice, no pude hablarles como espirituales, dando a entender que eran espirituales, tenían el Espíritu de Dios. Y dice, sino, les he tenido que hablar a ustedes como carnales, como a niños en Cristo, porque les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía. Entonces, el hecho de haber recibido el Espíritu de Dios no es ya la garantía total de que estamos agradando a Dios. No, no es así. Más abajo en Romanos 8 vamos a encontrar que dice que los que caminan en el, ¿cómo dice?
no quiero decir, no quiero decir cualquier cosa, pero dice, acá está. Estamos hablando de 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Fíjate, los que son guiados por el Espíritu. Si son guiados, quiere decir que estoy caminando en el Espíritu. Pero volviendo a Corintios, que le estaba diciendo a esta gente, hermanos, dice, yo no le puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Más abajo en el verso 3 dice, porque aún son carnales. O sea, tienen el Espíritu de Dios, pero son carnales. ¿Y por qué? Porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, divisiones, ¿acaso no son carnales y andan como hombres? Pues nuevamente, el hecho de haber recibido el Espíritu de Dios nos da vida. Pero el hecho de haber recibido el Espíritu de Dios no significa que estamos andando. El andar es un andar de cada día, porque la carne y el mundo de las tinieblas van a estar haciendo su trabajo para desviarnos de lo que es los principios y la santidad de Dios. Entonces, tengamos eso en cuenta por lo que hemos leído en Romanos 8, que dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y si no podemos agradar a Dios, quiere decir que el primer verso donde dice, ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, ya no es aplicable. Y acá yo no quiero entrar en una discusión teológica ni nada por el estilo, pero simplemente una fe sencilla. Si Dios dice, si tú estás en Cristo, ninguna condenación hay para ti, y después dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, hay un conflicto ahí. Y ese conflicto lo dejo para que ustedes puedan meditarlo delante de Dios y que Dios les revele la verdad de todo esto, ¿no? Me gustaría intervenir en esta parte, por ejemplo, en el, de alguna forma, perdón, poner el foco, la luz de la atención sobre que Gracias, somos cristianos, pero ahora tenemos una nueva naturaleza que es el Espíritu Santo, ¿no? Está viviendo dentro de nosotros. O sea, eso siempre va a ser así hasta cuando nos vayamos de este mundo. La naturaleza con la que hemos nacido, pecaminosa, y la nueva naturaleza que es el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Y entonces, el que decide si quiere vivir en la naturaleza anterior o quiere vivir, andar en el Espíritu, quien decide soy yo, o decides tú. Y entonces, la decisión que yo tome va a ser que yo sea carnal o sea espiritual. A veces nos pasa de todo, ¿no? Hablando de esta parte de la santidad que explicaba Jorgito. A veces nos pasa de todo. Nos levantamos con el pie izquierdo, ¿ya? Busco mi sandalia, no la encuentro. Voy a comprar el pan, ya se acabó, porque empezaron los estudiantes a estudiar y entonces el pan se acaba más rápido. No hay pan. Regreso, bueno, compré por ahí lo que hay, pues si regreso a mi casa voy a prepararme un rico café, aunque sea para comer con esta torta que ha quedado, y se da cuenta que tampoco hay café, y así, ¿no? Y reniega, pues dice, total, ¿no? O sea, todo no me sale y no sé por qué si yo soy hijo de Dios. Y uno no se da cuenta que la Escritura dice, si tú andas en la carne, vas a morir, o sea, vas a producir cosas que te van a hacer daño. El resultado de esas cosas, decisiones que estás tomando en la carne, van a hacer que falte trabajo, ¿no? Van a hacer que de repente no nos paguen al día. Las decisiones que yo tomo en la carne va a ser que abrir puertas para que el diablo entre y nos enferme. De repente, cosas que yo digo, pero ¿por qué me pasa esto? O sea, no puede estar pasándome esto a mí si supuestamente soy un hijo de Dios. Claro, soy un hijo de Dios, pero estoy tomando decisiones en la carne. Las decisiones que tomo son en la carne. Entonces yo no puedo decir, ¿por qué me pasa esto? Más bien Dios, el Señor, ¿qué está pasando? A ver, me comienzo a observar a mí mismo qué cosa estoy haciendo y luego tomo decisiones. Y lo otro, yo tomo decisiones en el espíritu,
o sigo, o vivo, o prosigo en el espíritu, o camino en el espíritu, o ando en el espíritu, entonces pues el resultado va a ser que Dios te abre el camino. Dice Isaías, hay un pasaje hermoso, dice, porque yo abriré camino en el desierto, mira, camino en el desierto. O sea, el Señor no está diciendo que no vamos a pasar nunca problemas, no, está diciéndole a Isaías, le estaba diciendo, porque yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, ríos en la soledad. Quiere decir que el Hijo de Dios también va a pasar por esos desiertos y por esa soledad que nadie le entiende, ¿no? Pero que tiene que pasar por ahí. ¿Sí? Pero también le da la esperanza, dice, otra vez abriré camino en el desierto. El ejemplo es bonito porque el desierto no tiene camino, pues no, el viento es tan fuerte que los caminos que habían se borraron porque la arena otra vez lo tapó, entonces camino en el desierto es muy interesante. Y río en la soledad, decían los que han vivido solos, decían que no hay cosa más seca que estar solo, ¿no? Claro, sin Dios. Pero él ha prometido también que va a poner ríos en la soledad, o sea, no le dice, no te preocupes, no vas a estar solo, te voy a buscar, como los árabes, 5 o 6 mujeres, ¿no? Para que no estés solo, o te voy a buscar 5 carros, o como decía el brasileño, te voy a dar 1.000.000 de amigos, para que no estés solo, pero no, la vida se soluciona si estás solo con Cristo. Con ese solo compañero ya está bien. Amén. Luego puede venir el 1.000.000 de amigos, luego puede venir lo que sea. Pero entonces el Señor propone, según Romanos que estamos 8 que estamos leyendo, si yo vivo en el Espíritu, entonces voy a tener evidencias que mi vida está en la carne por las cosas que se ven. ¿Qué me está pasando? Y también el otro lado, si yo estoy viviendo en el Espíritu, bueno, también se va a ver la evidencia, ¿no? Se van a notar, se van a ver. Y lo importantísimo que quiero que se quede grabado, no porque soy creyente, ya no debo, no debo de vivir o no voy a ser atrapado por mi carne, no. Hasta que nos vayamos de este mundo, siempre va a haber la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo, los dos. Siempre, así va a ser. Por eso es que a veces somos carnales, pues, porque ahí está la naturaleza, no se ha ido, ahí está. Entonces, y también por eso volvemos otra vez a retomar el camino, porque ahí está siempre el Espíritu Santo, siempre está ahí. Entonces yo decido, como los dos están siempre, no se van a ir, yo soy quien decido si quiero vivir en la carne o en la vieja naturaleza, o si yo quiero vivir en el Espíritu, o que es la vida del Espíritu Santo que me propone, y ahí habrá el querer y el hacer por su buena voluntad. Tal vez habría que agregar, Jorge, de que... Por eso el verso 9 creo que clarifica bien lo que se está diciendo, ¿no? El verso 9 de Romanos 8 dice, mas vosotros no vivís. O sea, lo que Jorge estaba hablando era el día a día, no vivís en el día a día, según la carne, no, si no vivís, si podíamos usar nuevamente la palabra, según el Espíritu, dice. Ahora, aquí hay una recomendación, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ay, caramba, y si el Espíritu Santo no está, entonces lo mismo que nada, pues, pura carne, pero aquí dice, no, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice la Biblia. Ajá. Y ahí tumbamos a todas las religiones, porque ya no hay forma de decir sí por esto, por el otro, no, o tienes el Espíritu o no eres de él. O no tienes. O sea, aquí no se trata de doctrina, aquí no se trata, no, que tú tienes tal doctrina, no, ¿tienes el Espíritu Santo o no eres de Cristo? Así sencillamente. Quería agregar algo de lo que dijo Jorge, simplemente agregar de que la Biblia dice que lo que el Señor hizo en la cruz, dice que es le quitó toda autoridad que tenía la carne sobre nosotros, porque la Escritura dice que éramos esclavos, ahora dice que ya no, dice que ahora tenemos la libertad de tomar esas decisiones que tú decías, George, porque dice que la Biblia dice que el pecado no tiene autoridad sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia.
nos ha pasado de un lado al otro, ¿no? Y además dice esa frase que para mí, la verdad que es un arma de cada día, ¿no? Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Considérate muerto. O sea, considera que hay algo que ya sucedió, tal vez tú no lo veas, no te parezca, tienes dudas o lo que fuere. Pero la Escritura nos manda eso, ¿no? Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Acá hay un verso de Romanos 8 que habla de una esperanza para nuestro cuerpo. Es importante recordar de que dice la Biblia que el cuerpo ya está, pues, no tiene salvación el cuerpo, pero el cuerpo, César, a pesar de... ¿Sí? César, lo que estabas diciendo, al final de lo que estabas diciendo, en el verso 10 se clarifica. Dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y sigue diciendo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y lo que estabas hablando, no consideraos muertos, dice la Biblia, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo considerar muerto cuando yo vivo en el espíritu? Porque cuando yo estoy vivo en el espíritu, me estoy considerando muerto en la carne, muerto en donde ha puesto la carne, digamos, el pecado, que es el cuerpo, porque las pasiones, los deseos, las concupiscencias están en nuestro cuerpo. Y eso tiene que ser, ¿qué cosa? Limpiado. Y la Biblia dice que en postrero tiempo, no, dice que seremos, ¿qué cosa? Transformados. Pero eso será en el postrero tiempo. Pero mientras tanto, ¿qué debemos de seguir haciendo? Debemos de llenarnos del Espíritu de Dios. O sea, si hemos recibido el Espíritu, ahora tenemos que llenarnos de él. De tal manera que vamos a mantener a raya a este cuerpo en medio de todo lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Porque, ojo, aquí no hay una vida pasiva. Aquí no hay una vida que me voy al templo y me quedo encerrado. No, no, no. Es el día a día, el vivir el día a día en los diferentes lugares donde Dios te ha puesto, en la casa, en la familia, en el trabajo, en el negocio, en el mercado. Ahí tienes que vivir con el Espíritu Santo. A propósito del verso 11, quisiera solamente decir algo y que ustedes me digan si estamos de acuerdo, ¿ya? Porque acá está hablando de que el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Ya? En principio yo pensé que estaba hablando del cuerpo espiritual que estuvimos hablando en programas anteriores, pero no. Está hablando de este cuerpito que tenemos en este momento, que ya a cierta edad pues empieza a desgastarse, pero cuando el Espíritu de Dios está realmente guiando y controlando nuestras vidas, como que de alguna manera nos mantiene en nuestro cuerpo para no decaer y podemos ser personas mayores, pero con buena salud, buen semblante, porque dice que dará vida a los cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en nosotros. Entonces, está hablando de la hora, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, Sí, César, sí, sí, sí. interesante. Justo iba a topar también lo mismo que estás hablando tú. Parece una dicotomía, ¿no? Te dice, consideraos muertos. Entonces te dice, y te mira tu huesito, se dice, pero todavía yo quiero seguir, pero no sé, o sea, no todo en el espíritu. Pero dice, consideraos muertos. ¿Y cuál es la propuesta de considerar muerto? Al cuerpo, pues a esta naturaleza, ¿no? Considérate muerto. Pero lo interesante es que después parece como si no, ¿qué está hablando? ¿No? Pero dice que si uno se considera muerto y te sometes a la guianza del Espíritu, Él va a vivificar este cuerpo que al principio te dijo, considéralo muerto, eso ya no sirve. Que se muera ya, que termine ahí nomás, pero que termine ahí con su carnalidad. Porque este cuerpo, si uno obedece a lo que el Espíritu está diciendo, mira qué maravilla, lo va a vivificar, dice este cuerpo mortal, o sea, lo que de muerte sí no se va a salvar, ¿no? Pero aún así, mientras estemos transitando por este mundo, en este cuerpo vivimos, y también necesitamos para ir a hacer una gestión, para ir a la iglesia, necesitamos para disfrutar una rica comida, lo necesitamos para todo, porque todavía estamos en este mundo real, natural.
Entonces el Señor dice, no te preocupes, voy a vivificar ese cuerpo mortal. Y mira, y es cierto, yo hace más o menos 3, 4 años, les comento que yo no podía caminar muy bien. Me paraba tropezando y me caía de cara, de bruces. Y decía, ¿qué está pasando? Y cuando yo le converso a un amigo que conoce el asunto, más o menos, el medio doctor Chapatines, y le pregunto y me dice, no es la vejez ya, hermano. ¿Qué? ¿La vejez? Pero si yo mi mente como que yo tuviera 25, o sea, no se envejeció mi mente, está igualito. Sí, pero tu cuerpo ya está, pues, dando señas de la vejez. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, claro, ustedes son más jóvenes que yo, ¿no? Cuando voy a alcanzar algo, voto las cosas. O sea, ya no calculo bien. O sea, antes lo hacía hasta sin mirar, pero ahora estiro mi mano y pues, ya boté la taza, ya boté mi tomatodo. Calculo que voy a subir bien una grada, ya no lo calculo bien, me tropiezo un poquito, ¿no? Y entonces digo, en ese momento yo le dije, Señor, no sé qué está pasando conmigo, pero yo no estoy contento con esto, o sea, este cuerpo mortal está ya dando muchas señas de envejecimiento, ¿no? Y Bueno, entré en esto la que dice, promesa de Dios ahí, Jorge, es que en la medida que podamos tener esa comunión con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios esté con libertad guiando nuestras vidas, va a rejuvenecer nuestro cuerpo sí, y va a ordenar todo nuestro organismo, ¿no? efectivamente, entonces yo me agarré de ahí y dije, bueno, si hay palabra para eso, yo lo voy a tener, porque yo soy así. Si yo veo que hay palabra para lo que yo deseo o anhelo, no le pido porque me corresponde, le pido porque Él dijo, ¿no? Señor, tú has dicho esto, yo voy a entrar a la vida en el Espíritu, voy a entrar a que nada impida que tú puedas darme esta promesa que está aquí escrito, y entré en eso. Y ahora he recuperado mis movimientos de antes. Amén, amén. Recuerdo, yo quería dar un pique, por ejemplo, y en el primer paso que quería dar, parecía que de mi panzota que tengo me jalaban para el piso, Amén. ¿no? Y no podía, o sea, era una cosa que estaba, no estaba en mí, ¿no? Yo dije, bueno, sí, es símbolo de vejez, pero la Biblia dice que Él va a vivificar mi cuerpo mortal, entonces me metí más en el espíritu, y también, por supuesto, practiqué más cosas, me compré algunos aparatitos, todo, y de repente ya he recuperado mi movimiento de hace más o menos 8 o 9 años, lo he revuelto a recuperar. Ya. Y también mi lucidez, ¿no? Mi lucidez que ya estaba también un poquito media turbia, también, o sea, eso no es solamente palabra que dices tú, ya bueno, recita la palabra, conoce la palabra, ya amén, qué bonito, aleluya, y sigues envejeciéndote como un tontín cuando ahí hay promesas que Dios ha dejado. Y por ejemplo, yo a César lo veo más joven que hace 2 años que lo he visto. Seguramente debe ser también porque esté en el espíritu. A Y la Jorge, mi verdad amigo que la Jorge, vitalidad y todo lo como que veo, lo veo bien vitales de ustedes. O sea, yo digo, indudablemente, si están más jóvenes, yo no sé, a ver, yo quisiera que cambies esa foto de la portada donde estamos los tres que nos tomamos hace 10 años, creo 15. ya. Estamos más viejos que ahorita, se nos ve más viejos que ahorita, o no sé si me parece, que se nos ve más viejos que en este momento que estamos, ¿verdad? Así que me gustaría cambiar esa foto, Es que seguro que se va a ver, la actitud también cambia, ¿no? Es una actitud más también, proactiva, más ágil, debe ¿no? ser. Bueno, Y bueno, y pues ya gracias a se Dios venció que... la media hora, creo que estamos ¿Sí? terminando, sí, ya se venció la segunda media hora, la hora completa ya se venció. Más bien, Mira, creo que estamos terminando con una palabra de esperanza para nuestra vida y nuestra salud aquí, porque efectivamente Dios tiene una promesa acá y nosotros somos testigos. En la una medida que te calidad de metas vida. con Dios y le dejas lugar a Dios para que Él gobierne, Dios del Espíritu Santo, dice la palabra en Romanos, ¿qué verso es? 8, 8:13, 8:13 dice, ¿no? No, Ujú. no es 8:13, dice, ¿dónde está? Antes. 8:11 dice, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Léanlo en detalle, amigos que nos escuchan, y practíquenlo, porque realmente es una palabra de esperanza Y para crean, tienen que creer en esa palabra. creerlo y llevarlo a cabo y tomar medidas consecuentes, ¿no? No sigas comiendo pues chorizo con melón en las Claro. mañanas y, o sea, si por un lado estás orando a Dios por salud y te O metes pues, calentado, ¿no? tomándote tu calentado con tu tamal y tu mango. Así de la manera que Dios dice que espiritualmente no permitamos que entren las cosas del mundo a nuestro espíritu, tampoco pues permitamos que a nuestro cuerpo entren alimentos, sí, ya sé a quién estoy,
No permitan que el alimento, por ejemplo, comidas tardes de noche con grasas y después estás orando a Dios para ¿cómo se llama? Para que te haga salud, pues no combina, ¿no? Tienes que ser consecuente, ¿no? Y realmente permitir que el Espíritu de Dios te guíe a sanidad, no solamente de espíritu, de alma, de cuerpo también, pues, ¿no? O tomando bicarbonato para que no te dé vinagrera. Claro, A la noche. claro. Te enchufas un pollo a la brasa a las 8 de la noche, 9 de la noche, y después Con tomas tu Coca-Cola helada. No, pues, con helados y con fresa, ¿no? ¡Guau! Y armas una combinación explosiva ahí en el estómago y el día siguiente ya sabes dónde terminas. Qué Bueno, madre. amigos, una alegría estar con todos ustedes. Nos despedimos hasta el próximo sábado y que el Señor los guarde. Chao, Señor lo chao. guarde, bendiciones, chao.